Bien, nuevamente buenas tardes y bienvenidos a lo que es la tutoría número 4 de la asignatura Historia y Filosofía de la Matemática. Ese día, sábado 6 de noviembre, la tenemos programada, así que en ese momento ya les estoy compartiendo lo que es mi escritorio. Por favor, los que tengan micrófono me confirman cuando ya les aparezca visible a ustedes la presentación. Ya en ese momento les estoy compartiendo mi escritorio. Confirmen por favor cuando les aparezca visible. Ya se puede ver. Perfecto, gracias. Bien, como les mencionaba, esta es la tutoría número 4 correspondiente al sábado 6 de noviembre de 2021 de la asignatura Historia y Filosofía de la Matemática de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Mi nombre es Johnny Osvaldo Gómez Torres. Como saben, estoy colaborándoles como tutor a cargo de este grupo virtual. El coordinador de la asignatura es el licenciado Marvin Gracias, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Como saben, para cada una de las tutorías siempre nos brindan lo que es una pequeña agenda, ¿no? La cual nosotros nos apegamos y elaboramos un pequeño resumen, ¿no? Para tratar acá de identificar algunos elementos importantes que están dentro de los materiales. Mencionarles que en este caso se han abordado lo que son los contenidos de la unidad 4, contenido 4.1, 4.2 y 4.3. En la tutoría de repaso del día jueves, si no me equivoco, creo que solo Diego estuvo presente. Estuvimos revisando lo que es el material complementario de lo que es el contenido 3.1. Veíamos en plataforma que ahí hay un contenido complementario para cada uno de los contenidos. Entonces, ustedes tendrían que realizar la lectura tanto de los contenidos en sí como de los contenidos o digamos, el complemento o los documentos complementarios de cada uno de esos contenidos. Eh, tenemos también una serie de recordatorios. Tenemos un pequeño sondeo de lectura que consta en este caso de dos preguntitas que básicamente han sido extraídas de esos tres materiales que les mencionaba. Y el desarrollo básicamente es comenzar a revisar, ¿no? Algunos aportes históricos que aparecen ahí en esos materiales, ¿no? Y poder resaltar algunos elementos interesantes de la lectura que ahí está propuesta, ¿no? Y al final, pues, un pequeño espacio para que ustedes puedan expresar sus dudas, opiniones, consultas o comentarios eh, de lo que es los materiales o de lo que son las tareas, ¿no? Como el compañero ahí previo a la tutoría realizó unas preguntas, también ustedes, los demás, pues pueden también, si hay alguna inquietud, pues pueden eh, decirla o escribirla ahí en los comentarios, que yo con gusto los leo y yo pues en mi reporte de tutoría, yo ahí voy a escribir las observaciones o los comentarios o las consultas que ustedes han realizado, ¿no? Para poder ir mejorando, ir solventando esos problemas que tal vez se han ido presentando. No es muy bueno de que lo expongan para así poder ir mejorando, ¿no? Siempre desde el punto de vista del pro de la mejora, ¿no? Pasamos a lo que son los recordatorios, ¿no? Primero recordar que las tutorías de repaso son siempre los días jueves previo a las tutorías de los días sábados. En este caso, como ya se desarrolló la tutoría de repaso previo a la tutoría 4, solo nos quedarían dos tutorías de repaso los días jueves, que sería la tutoría del jueves previo a la tutoría 5 y la tutoría del jueves previo a la tutoría 6. Serían las únicas dos tutorías de repaso que todavía quedarían para los jueves, ¿no? Siempre en el mismo horario, ¿no? De 8 a 9 de la noche. También recordarles a los estudiantes, dice, bajar los documentos de lectura de la unidad 4, que es lo que les mencionaba, ¿no? Los tres subcontenidos de la unidad 4 que están ahí en plataforma, que son los que hemos tratado de resumir en esta presentación que vamos a revisar este día, quizás como sugerencia, ¿no? Si no lo han leído o si ya lo leyeron, es importante darle una nueva leída o darle una leída más profunda, no más a detalle, para así ir entendiendo, ¿no? Algunos elementos que a veces en la primera revisión pues no saltan a la vista. O puede ser que si no lo ha leído, no se quede únicamente con lo que vamos a revisar acá en esta tutoría, ¿no? Ya que aquí se ha resumido bastante, los materiales son un poco
digamos, no tan extenso, pero sí para pasarlos a diapositivas, pues nos saldría si pasáramos todos los elementos importantes de los materiales propuestos a presentación, pues nos saldrían más de 150 láminas, ¿no? Y no es esa la idea, ¿no? La idea es sacar unos pequeños elementos que ahí están en la lectura que ustedes se van a encontrar y motivarles a que realicen ustedes sus propias lecturas, ¿no? De estos materiales, ya que para eso están propuestos ahí en plataforma. También otro recordatorio es notificarles que ya están las notas en sus expedientes, ¿no? El día jueves, si no me equivoco, Diego me informaba de que no le aparecía visible. Me gustaría escuchar a los demás si ya les aparece. No sé, Diego, si ha vuelto a entrar, si le aparece visible. O el resto de Eh, compañeros. Ah, sí. disculpe, sí, no he vuelto a ingresarles por motivos de tiempo. He estado haciendo actividades aquí, pero no. Ok, Diego. No sé si los demás han entrado a lo que es su expediente, porque acá dice que ya están en su expediente, ¿no? Y yo no he notificado a Diego en el caso suyo porque estaba esperando a ver si algún otro compañero ha tenido ese inconveniente, ¿no? Y si hay varios que lo han Y tenido, pues lo voy a notificar. cuando nos dice expediente, ¿estamos hablando de Prometeo o de la plataforma? Estamos hablando de Prometeo. Ah, vaya, ahorita reviso entonces. Sí, leo acá en los comentarios, creo que alguien se dice, en el expediente no me aparece, Mario que tampoco le aparece, solo en plataforma. Bien, entonces creo que quizás es que a este no se han cargado aún. Voy a notificar para que se corrija, porque si ya todos tenemos la misma situación, es que no se han cargado las notas al expediente. En efecto, a mí tampoco en el expediente no me aparecen, solo en la plataforma. Perfecto, entonces voy a notificar a coordinación para que se hagan las adecuaciones respectivas para que ustedes ya puedan tener sus calificaciones ahí en el expediente. ¿Por qué les menciono esto? Porque es importante que una vez cargadas las notas a su expediente, ustedes revisen que esas notas concuerden con las notas que están en plataforma. Por decir algo, si usted sacó 8 en la tarea 1, puede ser que en el expediente por algún error de dedo, no intencional, ya que aquí este proceso es totalmente transparente, ¿no? Porque ustedes pueden verificar sus notas, sus rúbricas y todo, ¿no? Eh, puedan verificar que no existan errores. Imaginémonos que por error, en lugar de 8 se le puso 7 o se le puso 6. Entonces usted nos informa de que hay error, que no hay concordancia entre la nota que obtuvo y la nota que está en el expediente y pues se hace el proceso para que se actualice, ¿no? Y tenga la nota que sí usted se ha ganado, ¿no? La nota que usted ha obtenido. Entonces esa es la importancia de verificar que las notas del expediente concuerdan con las notas que están en plataforma. Entonces, como a nadie le aparece, asumo yo de que es que o no se han cargado o hay algún error, ¿no? Voy entonces a notificar que no les aparece en el expediente y voy a estar pendiente de cuando se solucione para informarle. No sé si la mayoría de lo que está acá está en el grupo de WhatsApp para poder informarle mediante ese medio, ya que es un poco más rápido, ¿no? Que ustedes se enteren y puedan ir y verificar en sus expedientes y así informar si todo está correcto o en el caso de que exista alguna anomalía, pues informarla para corregirla, ya que eso es lo que aparecía en este recordatorio acá, ¿no? Que en dado caso de que no concuerden las calificaciones, deben de reportármelo para reportarlo a coordinación y que se solvente cualquier error que haya surgido. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario que deseen expresar. Bien, dice Mario acá que todo está claro. Bien, entonces continuamos. El día de ahora, como saben, siempre incorporamos lo que es una pequeña reflexión, ¿no? En todas las tutorías formales.
siempre no, porque la carrera que ustedes están estudiando no pues siempre lleva un enfoque hacia la docencia, entonces siempre me gusta quizás agregar un poquito más de lo que se puede percibir en los contenidos, ¿no? Y algo más reflexivo sobre lo que es en sí las buenas prácticas docentes, ¿no? Entonces aquí les he elegido una pequeña imagen que contiene una frase de John Locke. Me gustaría que la lean, analicen, qué se les viene a la mente sobre esta imagen, aportes o comentarios pues de forma voluntaria, solo me dicen que quieren aportar y pues con gusto se les brinda el espacio. Les leo la frase, dice, el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, sino en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento. Entonces, si gustan participar, pues se les deja abierto el espacio. Si no tiene micrófono y quiere participar, también lo puede hacer escribiendo en la bandeja de mensajes, ¿no? Yo con gusto lo puedo leer directamente de ahí. Repito la frase, el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, sino en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento. Frase de John Locke. Creo, licenciado, que el verdadero reto de los docentes es plantar la semillita en los estudiantes, esa semillita del deseo de cuestionar y de aprender, de ver más allá de la cuestión de adquirir conocimientos para pasar, sino que de buscar ese conocimiento, saber por qué y para qué. Y ya que el aprendizaje no se reduce solo a la acumulación de saberes o de conocimientos eruditos que podemos tener nosotros, sino más bien nos tenemos que centrar en adquirir destrezas y herramientas necesarias para luego aplicarlas nosotros. Correcto, muchas gracias por el aporte. Sí, ¿no? Quizás compartiendo un poco de lo que usted menciona muchas veces, porque incluso a todos nos ha pasado, ¿no? Que como estudiantes no nos enfocamos tanto en para qué nos va a servir el conocimiento que hemos adquirido, ¿no? Sino que lo vemos como un trámite en el cual nosotros aprendemos algo para poder evaluarnos, tener una nota y pasar una asignatura, ¿no? O aprobar una asignatura. Y a veces no vemos el trasfondo de qué es lo que en esa asignatura me provee para la vida, ¿no? Para desempeñar mi papel docente cuando ya esté ejerciendo, ¿no? En esta área. Entonces es bastante importante eso. No sé si alguien más desea aportar algo. Vamos a ver si... Muchas veces lo que pasa es que los estudiantes no valoran lo que están aprendiendo porque, como decía la compañera, no entienden para qué les va a servir en un futuro. Y es ahí donde el maestro tiene que buscar la manera de contextualizar, ¿verdad?, las acciones y lo que están aprendiendo, vean la importancia que tiene. Correcto. Gracias por el aporte. Bien, no sé si alguien más quiere aportar, si no, pues pasamos a lo que es el pequeño sondeo de lectura. En este caso se han planteado dos preguntas. Una que tiene que ver directamente con el concepto de función. Creo que con Diego en el material que revisamos el día jueves estuvimos hablando un poco de ese concepto, ¿no? Y cómo ese concepto se fue transformando, ¿no? En el material del contenido 4.1 nos habla, ¿no?, de qué fue lo que propició lo que es la creación del concepto de función, y enfocado a eso va la primera pregunta. ¿Qué elementos motivaron el desarrollo del concepto de función? Ahí en el material describen, ¿no?, algunos ejemplos de qué motivó el hecho de poder ir desarrollando este concepto desde su forma más primitiva
hasta el concepto que conocemos hoy en día, ¿no? Con todas sus características. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta, según la lectura realizada, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de los trabajos realizados por Newton y Leibniz en el cálculo infinitesimal, ¿no? Entonces, ahí nos mencionan, ¿no? Algo que pasó entre Newton y Leibniz sobre este apartado, ¿no? Del cálculo infinitesimal, y menciona un poco de qué fue lo que hizo cada uno de ellos por separado, que tenían bastante coincidencia. Entonces, ahí están planteadas las dos preguntas. Si alguien desea aportar algo sobre lo que realizó o lo que leyó, no es necesario que sea textual, es decir, no es que se aprendió el concepto de función, sino qué elementos recuerda de los que ahí mencionaba en el material que motivaron siempre el desarrollo de este concepto, ¿no? Y en el caso de la segunda pregunta tampoco tiene que ser textual, sino qué importancia tienen los trabajos de la lectura realizada, que entendió usted, ¿no? De la importancia de esos trabajos y en qué dirección iba en el cálculo infinitesimal. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, es que recuerdo algo que Newton y Lewis estaban estudiando prácticamente lo mismo y llegaron a las mismas respuestas, pero por otros caminos, y tuvieron cierta controversia que quién era el padre del cálculo infinitesimal, si era uno o el otro. Entonces, era una relación como agria la que había, pero en la actualidad creo que a los dos los consideramos como los padres. Correcto. Sí, no. De hecho, esa es la relación directa, ¿no? Que ambos en años diferentes, porque no fue en el mismo año, produjeron este material, ¿no? Y lo publicaron años después. Newton lo trabajó primero eh, y Leibniz lo trabajó unos cuantos años después. La diferencia es que en este caso Leibniz lo publicó primero y Newton lo publicó posteriormente. Entonces ahí existía la controversia de la que usted habla, es decir, quién en realidad lo trabajó primero, quién fue el que llegó a esos resultados primero, ¿no? Obviamente ambos trabajos tenían sus características definidas y no se parecían, digamos, no tenían rasgos uno del otro, ¿no? Por esa razón es que en la historia se considera que se trabajaron muy por aparte, ¿no? Pero es bastante interesante esa parte de los aportes que dieron básicamente ambos, es el cálculo integral, ¿no? El cálculo de áreas, descripción de objetos a través de funciones. En el caso de Newton fue capaz de describir el comportamiento de la órbita, ¿no? Algo que hasta ese entonces no se había realizado, ¿no? Había trabajos como los de Johannes Kepler, perdón, que habían logrado, digamos, deducir el comportamiento que se tenía en la órbita lunar, eh, pero a través de observaciones, no era algo tan preciso como el trabajo realizado por Newton. Entonces, todos esos aportes son muy, muy interesantes de analizar, ¿no? Gracias por la participación. No sé si alguien más desea participar con la primera pregunta. Bien, voy a leer a ver si alguien ha comentado Hola, en la bandeja. Hola, sí. en cuanto a eso de las funciones, algo que leí, recuerdo es que primero las estudiaron con el concepto de curva, o sea, no como funciones, sino como curvas que lo estaban viendo en ese momento, como en más o menos en la época de Galileo, me parece. Sí, no, de hecho, posteriormente a ello, se da la traslación del poder describir lo que acontecía en la realidad con la descripción de las curvas. Primero era apegar las curvas a lo que pasaba en la realidad y luego se podían hacer deducciones de cómo se comportaba la curva, que eso mismo se comportaba en lo que es la realidad, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento o la navegación
de los barcos a través del movimiento de los astros errantes, ¿no? Que lo planteaba Kepler. En este caso él hablaba de lo que es la luna, la tierra, las estrellas y hacía, ¿no? sus proyecciones a través de lo que es la observación, ¿no? Luego no, posteriormente vino Newton y ya dio un trabajo matemático que explicaba el comportamiento de estos astros de una forma más precisa. Muchas gracias por las dos participaciones. Vamos a continuar entonces con la revisión. Como les menciono acá, en este apartado está bastante resumido. No agregué tanto porque es bastante para poder plasmarlo todo en la presentación, así que si alguno no lo ha leído, pues la recomendación siempre es que vayamos, ¿no? Y descarguemos los materiales y los leamos. El primer material, ¿no? Es el tema revolución en la geometría, ¿no? En este caso se hablan de dos tipos de geometría. Vamos a comenzar revisando cada una de ellas, ¿no? Nos habla que en el siglo XVII fue un contexto en el que las necesidades prácticas de una sociedad emergente provocaron reclamos hacia el conocimiento. Si nos fijamos con todo lo que hemos venido revisando a lo largo de la asignatura, siempre, a raíz de una necesidad es que surgen los avances en la matemática, ¿no? Para poder responder o dar solución a esos problemas. Y en esta época no era el caso, ¿no? De hecho, aquí lo menciona de forma directa, que a raíz de estas necesidades que vamos a ver acá, fue necesario ir ampliando el conocimiento matemático existente o la matemática que se conocía, ¿no? Nos habla acá de lo que son las exploraciones geográficas que empujaron el estudio de las trayectorias de las naves, la construcción de mapas también, ¿no? A través de la misma necesidad de viajar de un punto a otro, ¿no? A través de los océanos. También la astronomía necesaria para la navegación empujaría al estudio de las secciones cónicas. También nos habla del diseño de los lentes para telescopios o para microscopios que requerían resultados de las formas de las superficies y de las curvas, ¿no? De hecho, incluso ustedes pueden buscar en la actualidad que a veces hay funciones como paraboloides que son las que utilizan directamente para la creación de los lentes, ¿no? Por ejemplo, lentes de contacto para las famosas lupas que conocemos. Ahí se aplican conceptos que nosotros hoy conocemos en día como la concavidad, ¿no? Ahora imaginémonos en esa época que se requería, ¿no? Para poder tal vez estudiar la luna o las estrellas o cualquier de estos astros errantes, se necesitaba, ¿no? La creación de estos instrumentos que nos permitieran ver a esas grandes distancias, ¿no? Entonces, por esas mismas necesidades del hombre fue que comenzaron a evolucionar las matemáticas, ¿no? En este caso, el estudio de, de telescopios, ¿no? O de funciones o de elementos matemáticos que pudiesen explicar el comportamiento de la luz, por ejemplo, a través de un cristal, etcétera, ¿no? También nos dice que los proyectiles para la guerra empujaron al estudio de las curvas parabólicas, ¿no? Ya que ya sabemos nosotros que las parábolas describen, ¿no? Esos movimientos de trayectorias, ¿no? Y se aplican muy bien, ¿no? Entonces, el hecho de que existiesen guerras empujaba la necesidad de analizar qué tan largo o qué tan corto o qué tan amplio es el recorrido de un proyectil, ¿no? Para fijar un blanco, por ejemplo. También para calcular áreas y longitudes y volúmenes, esto era muy, muy importante, ¿no? Entonces vemos de que, con esto vemos de que todo eso, todas esas necesidades empujaron a diversas partes de la matemática a comenzar a progresar, ¿no? A salir del estancamiento en el que estaban y comenzar nuevamente el proceso, ¿no? Para ir generando conocimiento que solventara todas estas necesidades que estaban surgiendo, ¿no? Ahí nace lo que es la geometría proyectiva, ¿no? Y nos dice que fue Descartes, en lo que vivió entre los años 1591 y 1561, el primero en abordar trabajo en esta dirección, ¿no? Creó nuevos métodos y conceptos y a través de las trayectorias y las secciones como métodos de prueba abordó diferentes estudios de las secciones cónicas de una manera general. Fue Pascal
quien vivió entre los años 1623 y 1662, quien más contribuyó a lo que es la geometría proyectiva, ¿no? en esta época. El trabajo de Pascal también se asociaba a las probabilidades, a un famoso teorema de hexágono. Porque este es un ejemplo que aparece bastante recurrente cuando comenzamos a calcular lo que es el área de círculos, ¿no? Que en aquella época a inscribir lo que es un pentágono dentro de la circunferencia y calcular el área del pentágono, que era una área fácil de conocer, ¿no? Fácil de calcular, ¿no? Mejor dicho. Entonces después un hexágono y así sucesivamente hasta tener un polígono regular de n lados cuando n tiende a infinito, ¿no? Que se apega casi de forma exacta a lo que es una circunferencia, ¿no? Ya que se inscribe en una circunferencia. Entonces, esa clase de teoremas fue la que lo llevó a ser reconocido, ¿no? También nos habla de lo que es el triángulo aritmético formado por cocientes binomiales, ¿no? Que eso los conocemos, ¿no? El famoso triángulo de Pascal que todos los hemos utilizado, en los cuales los extremos tenemos, en el centro tenemos 1, de ahí en los extremos tenemos 1 y 1, de ahí tenemos 2, y así, ¿no? Siempre la suma de los dos de en medio, de los dos de los lados, producen el valor que está en medio, y esto nos produce lo que son los coeficientes, ¿no? De esos binomios, ¿no? También nos dice que al principio de la inducción completa, así como un asunto propiamente de los infinitesimales. También nos habla que los trabajos en geometría proyectiva contribuyeron a la búsqueda de métodos generales en las demostraciones matemáticas, usando procedimientos más amplios que los que utilizaba Apolonio. Por ejemplo, esta disciplina estuvo vinculada a los asuntos de la perspectiva de los pintores y el uso de las secciones cónicas. También nos dice que durante el siglo XVII el interés fundamental de los matemáticos no recayó en la geometría proyectiva. Es decir, la geometría proyectiva, si bien nació en esta época, no fue el centro del interés para los matemáticos. ¿Por qué? Pudiesen preguntarse ustedes y aquí mismo nos da la respuesta, ¿no? En ese caso, no fue tan relevante, sobre todo porque lo más relevante, por un lado, eran la potencia de los métodos algebraicos en la solución de los múltiples problemas científicos. Es decir, el álgebra potenciaba o era potencialmente una herramienta mucho más potente de lo que es la geometría proyectiva. Además de eso, o al menos eso se consideraba en ese tiempo, además de eso, el álgebra daba la oportunidad de realizar cálculos, ¿no? Y así dar solución a problemas que eran lo que se estaban debatiendo científicamente en esa época. Entonces, como el álgebra era considerada una herramienta más potente para resolver esos problemas, perdió relevancia lo que es la geometría proyectiva, ¿no? El otro lado por el cual también perdió relevancia son las aplicaciones. En esa época las aplicaciones de la geometría proyectiva eran, digamos, eran menos conocidas. Entonces, al tener mayor aplicación lo que son métodos algebraicos para la solución de problemas, se dejó un tanto de lado lo que es la geometría proyectiva. También nos dice que la geometría proyectiva sintética, después de que la investigaron Descartes y Pascal, longideció. ¿Qué quiere decir esto? Que perdió vigor o perdió relevancia, ¿no? Hasta principios del siglo XIX, en que se hizo muy popular entre los geómetras que no gustaban del análisis, ¿no? El sueño de Leibniz era una ciencia matemática de la educación, quedó adormecido hasta finales hasta mediados del siglo XIX. Y aún entonces atrajo muy poco el interés, ¿no? De los matemáticos de la época. Aunque Leibniz había previsto la importancia que había de tener la lógica en simbólica para toda la matemática como tal, ¿no? E hizo personalmente considerables progresos hacia el álgebra de las clases, ¿no? Es decir, él tenía bastante claro la importancia que tenía la simbología directa
hasta acá era muy poca la simbología que se utilizaba, ¿no? Todo era más enfocado a la practicidad. Tan solo en la segunda década del siglo XX consiguió la lógica matemática el rango de un capítulo principal de lo que son las matemáticas. Y aquí hemos tratado de sintetizarnos con esto que hemos leído o eso que estamos, estos pequeños aportes que estamos revisando, la importancia, ¿no?, de lo que tuvo la geometría proyectiva y el cómo otras herramientas, como por ejemplo el álgebra, eran consideradas en esa época un tanto más potente, por lo tanto tuvo un pequeño estancamiento, ¿no?, que no fue subsanado sino hasta mediados del siglo XIX. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es la geometría de coordenadas, ¿no?, que esta incluso la seguimos utilizando bastante hasta la fecha. Hay que retrotraer la reflexión de las contribuciones previas en esta nueva relación entre la geometría y el álgebra. Y para eso hay que citar dos autores, en este caso Oresme y Vieta. Ahí en el material ustedes van a encontrar otros autores que yo no agregué por lo que les mencionaba, ¿no?, por razones de tiempo. Entonces ahí existen esos aportes en el documento que ustedes pueden revisar para que tengan una visión más general de cómo fue que se fue desarrollando lo que es la geometría de coordenadas. Vamos a revisar los aportes que dio a esta geometría lo que es Oresme. Nos dice que los conceptos tanto de tiempo como rapidez, distancia, velocidad instantánea fueron estudiados primero por Giovanni di Casoli, Oresme y otros matemáticos de la época, ¿no? Incluso habían ofrecido representaciones gráficas. De hecho, ahí en el material presenta uno. Yo creo que agregué esa pequeña gráfica acá para que tengamos una idea, ¿no?, de cómo es que trataban de comenzar a asemejar lo que de forma gráfica, ¿no? Es decir, hasta este punto no conocíamos lo que es el plano cartesiano como lo conocemos, entonces comenzaron a darse pequeños pasos en esa línea, ¿no?, poder graficar con el comportamiento de estas magnitudes físicas. Por ejemplo, dice, Oresme representaba la velocidad variable con el tiempo, representaba el tiempo sobre una línea horizontal que le dio el nombre de longitud. Y las velocidades en varios momentos eran unas líneas verticales, que eran se le llamaban latitudes. Lo que podemos ver acá en esta para graficar estas magnitudes por Oresme, ¿no? En este caso, él afirmaba, por ejemplo, que el rectángulo OBDC tenía exactamente la misma área que el triángulo AOB, ¿no? Si lo vemos un poco a la rápida, nos vamos a dar cuenta que era cierto, ¿no? Es solo que esto lo utilizaba como representaciones gráficas de esas magnitudes físicas, ¿no? En este caso podemos ver inmediatamente que si este triángulo de acá, el triángulo CEA, lo trasladamos a este segmento EBD, es decir, son exactamente iguales, lo trasladamos aquí, obtenemos exactamente el mismo rectángulo, el OBDC, que era lo que afirmaba Oresme, ¿no?, que ambos tenían la misma área, es decir, este rectángulo de acá tenía la misma área que este triángulo de acá, ¿no? También nos dice que la idea que esta presentación que está presente aquí es la de asociar conceptos físicos y curvas matemáticas. Es decir, se trataba de describir el movimiento por medio de curvas y al revés, ¿no?, obtener información sobre el movimiento o analizar las curvas. Es decir, primero era describir el movimiento a través de las curvas, luego analizar estas curvas y describir lo que estaba ocurriendo con el movimiento, ¿no? Entonces es bastante interesante, ¿no?, el cómo llegaron ellos a esta idea y el cómo la fueron desarrollando. Obviamente, si lo comparamos con lo que hemos aprendido nosotros con la descripción de movimiento ya en el plano cartesiano, estas ilustraciones parecerían un poco complicadas o quizás un poco difíciles tal vez de interpretar, ¿no?, porque estamos acostumbrados a algo que ha venido a revolucionar, ¿no?, algo un poco más simple, ¿no? Sin embargo,
es de entender, ¿no?, que de aquí, de esta clase de representaciones como la elaborada por Oresme, es que proviene la idea de plano cartesiano. También nos habla que las representaciones gráficas permitían muchas cosas. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, Galileo obtenía información sobre los movimientos de proyectiles. También Tracelli y le permitió el uso de los conceptos de movimiento para obtener el área bajo una curva. En ese sentido, Galileo retomó estas nociones de Oresme y le dio una precisión matemática que no tenían hasta ese momento, ¿no? Es muy conocido el hecho de que Galileo mostró cómo era una curva parabólica, la que mostraba el movimiento de unos proyectiles, ¿no?, que es lo que conocemos hoy en día, ¿no?, cómo se veía la proyección, ¿no?, de cómo era el lanzamiento de un proyectil para poder realizar cálculos, ¿no?, por ejemplo, inclinación del cañón, longitud o distancia que puede recorrer el proyectil con cierta fuerza dependiendo de la inclinación que tenga el cañón, etcétera, ¿no? Para ello estableció dos componentes de movimiento. Primero, la vertical, que es la altura, y la horizontal, ¿no?, que es la distancia recorrida. Estos conceptos aún nosotros los seguimos manejando, ¿no? Cuando ustedes, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, por ejemplo, estudiar o han llevado asignaturas de física, tal vez no en la universidad, pero sí en bachillerato, ¿no? Hay ejercicios, ¿no?, que plantea esos elementos y tenemos fórmulas, ¿no?, para calcular la longitud, calcular la fuerza, calcular el punto máximo, ¿no?, del lanzamiento de un proyectil, etcétera, ¿no? Todo esto viene directamente que en aquella época este personaje de Galileo pudo hacer lo posible, ¿no? Hasta ese momento no había ninguna representación gráfica que describiera el movimiento de esos objetos, ¿no? Nos dice que habrá que llegar hasta los aportes de Descartes y Fermat, sin embargo, para poder obtener plenamente las coordenadas tal cual las conocemos hoy en día, ¿no? Vamos a ver un poco de lo que es la relación entre el álgebra y la geometría. Nos dice que podemos afirmar que hasta el siglo XVII el álgebra siempre estuvo subordinada a la geometría. Con la geometría de coordenadas se dio una inversión decisiva para el destino de las matemáticas modernas, es decir, ya en este caso ocurría lo opuesto, ¿no? Era la geometría la que estaba subordinada de lo que es el álgebra, ¿no?, a raíz directamente de estos elementos que se incorporaron. Nos dice que en primer lugar debe mencionarse el papel y el valor especiales que le dieron los árabes y los hindúes al álgebra y a la aritmética. Debe subrayarse también, sin embargo, que el trabajo realizado por Vieta en el álgebra con los propósitos de resolver problemas de construcción de la geometría, ¿no?, fueron de vital importancia. Ahora vamos a ver quién fue Vieta y qué aporte realizó directamente a lo que es el álgebra, ¿no? Primero nos dice que estableció una diferencia clara entre lo que es aritmética, que era la lógica numerosa, y lo que es el álgebra, que sería la lógica espaciosa, ¿no? También este personaje, en este caso, fue el primero en utilizar lo que es letras para representar incógnitas y potencias, ¿no? Recordemos que había una idea abstracta o digamos una idea empírica de lo que eran variables, pero no se existía esta representación como tal, ¿no?, a través de la utilización de letras, sino hasta que llegó Vieta y fue el primero que comenzó a utilizar estas letras para representar esos valores desconocidos, ¿no? Lo que es muy relevante, ¿no?, directamente, también para representar potencias utilizaba letras y y la utilización de coeficientes, ¿no? Si bien interpretaba el álgebra como instrumento para hacer geometría, se daba a esta el valor de un valor autónomo propio, es decir, el álgebra y la utilización de estos elementos con un valor autónomo directamente, ¿no? Un ejemplo que nos puede permitir comprender, ¿no?, esta diferencia conceptual en la comprensión de la naturaleza del álgebra en la geometría según Vieta, ¿no?, y Descartes,
es la siguiente. Para Vieta, la expresión x cuadrado significaba área, es decir, un elemento geométrico. Por ejemplo, él veía o él escribía x cuadrado y él lo que estaba viendo era un lugar geométrico, que era directamente una área, podemos hablar cuadrada, ¿no? Del lado x por x. Eso es lo que él interpretaba con x cuadrado, mientras que para Descartes se trataba de un número, es decir, Descartes identificaba o entendía por esta simbología que se estaba hablando de un número. Ciertamente, ¿no? Si analizamos detenidamente esta situación, ambos tenían razón. El área, que era el lugar geométrico, está determinada por un número, ¿no? Y Vieta en ese caso lo veía únicamente de esa forma, pero Descartes lo veía en función de un lugar geométrico, ¿no? Entonces existía esa distinción entre ambos, uno en donde uno veía un número, el otro estaba viendo lo que es un lugar geométrico. Ahora bien, ¿quién fue Fermat y qué fue lo que aportó? Alrededor del año 1629, Fermat se supone que inició una restauración del libro de Apolonio, Lugares Planos, ¿no? Bueno, era el nombre del libro, ¿no? Con base a unas referencias que había en una colección matemática de Pappo, con algunas de las ideas de Vieta y usándolas en el estudio de unos nuevos métodos. Fermat ponía las cosas así. Siempre que en una ecuación final aparezcan las cantidades incógnitas, tenemos un lugar geométrico. Al describir el extremo de una de ellas en una línea recta o una línea curva, ¿no? Es decir, Vieta siempre el álgebra lo veía directamente como un lugar geométrico. Y esto que está entre comillas es la interpretación que él hacía de eso, ¿no? Al afirmar que aunque conocía los métodos de Vieta para resolver problemas geométricos, se basó directamente en los trabajos de Diofanto y en los de Apolonio, ¿no? Los cuales expresó directamente de manera algebraica. Es decir, todos estos trabajos, recordemos que no estaban escritos directamente con el álgebra que había desarrollado Vieta, pero ya en ese apartado Fermat sí lo hizo utilizando esa herramienta potente de Vieta, ¿no? El hecho de sustituir ya las variables directamente por letras, las potencias también por letras y los coeficientes también por letras, ¿no? Ya se iba asemejando un poco a lo que hoy en día nosotros conocemos o concebimos como álgebra. Ahora bien, ¿quién es Descartes? Nos dice que sin duda su idea sobre el método de la ciencia y la reflexión estaba basada en la percepción de la naturaleza de las matemáticas. El método de esta es el que permite alcanzar certeza y demostrarlas. Bien, ¿qué nos está proponiendo acá? ¿O qué es lo que el texto nos está indicando directamente? Que es la forma en que analizamos y pensamos nuestro entorno, lo que permite poder hacer una caracterización matemática de ese entorno y dar soluciones a los problemas de la realidad a través de estas caracterizaciones matemáticas. Nos dice también que la forma en que se conectan los razonamientos matemáticos es la forma en que debe discurrir lo que es el pensamiento en general. A veces, como docentes de matemática, nos ha pasado de que tratamos de enseñar matemática de una forma que no es la adecuada. Por ejemplo, si analizamos históricamente cómo se han dado los aportes o el desarrollo de la matemática a través de las distintas épocas que hemos revisado, nos vamos a dar cuenta que es a través de la solución a problemas de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, a través de una necesidad surge la necesidad de inventar una herramienta que responda a esa necesidad, ¿no? Es decir, este es el carácter formal para aprender y enseñar, en este caso, matemáticas, ¿no? Que es básicamente lo que plasma acá, ¿no? La idea de conectar razonamientos matemáticos con la forma en que nosotros pensamos de forma habitual, ¿no? De hecho, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar lo que es el programa de SMAT, quizás saliéndonos un poco de acá, pero enfocándonos siempre en esta idea, ¿no? El hecho de que antes, cuando nosotros estudiamos y no existía lo que es SMAT, a nosotros primero nos explicaban un ejemplo y después nos ponían a replicar ese ejemplo. Con SMAT y el programa de Singapur lo que se pretende es
plantearle al estudiante una problemática, que el estudiante intente resolver esta problemática con las herramientas que ya él conoce y plantear una solución, y luego plantear el contexto matemático bajo el cual se da solución a este problema. ¿Por qué? Ahí se establece el punto de que el estudiante o uno, el ser humano, pierde interés cuando se le da la respuesta previo a lanzar la pregunta, ¿no? Es como decirle, así vas a responder y luego preguntarle, ¿no? No es lo mismo que primero preguntar y que el estudiante vea cómo responde y luego explicarle con base a la respuesta que ha dado, ¿no? A eso hace referencia en lo que es el modelo de Singapur, y me lo recuerda esta pequeña frase de acá, ¿no? Que a veces nosotros cambiamos la forma en que la matemática ha ido evolucionando, ¿no? El pensamiento general debe discurrir en la misma forma en que se conectan los razonamientos matemáticos. Nos dicen también que hay consenso entre historiadores de las matemáticas en que Descartes era consciente de la potencia revolucionaria de la geometría de coordenadas y que se separaban de esquemas dominantes en la antigüedad clásica. Ahora bien, surgieron tres pasos resumen lo que es el método de la geometría de coordenadas cartesianas. El primer paso se expresa en problemas geométricos, o mejor dicho, en una construcción de manera algebraica. El segundo paso se resuelven ecuaciones algebraicas obtenidas en el paso anterior, y finalmente se realiza una construcción geométrica de los resultados arrojados por las soluciones de las ecuaciones algebraicas. Si lo pensamos o si analizamos estos tres pasos con referencia a cómo se solventan problemas, nos vamos a dar cuenta que si yo les digo a ustedes con las herramientas matemáticas que conocen, les digo, necesito calcular, por ejemplo, la altura de esta casa, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo puntual, ustedes lo primero que hacen es imaginar qué herramientas matemáticas pueden aplicar que yo les estoy planteando. Entonces, lo primero que ustedes hacen puede ser medir la sombra proyectada de la casa, recordarnos lo que es el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas, formar lo que es un triángulo rectángulo y establecer una representación geométrica o gráfica de lo que es la problemática que yo les estoy planteando, ¿no? Y establecer la ecuación algebraica que da solución a esa problemática. El segundo paso que ustedes realizarían en el problema que yo les acabo de plantear de ejemplo es resolver estas ecuaciones algebraicas con las herramientas matemáticas que ustedes conocen, ¿no? Y finalmente tendrían ustedes que dar una construcción con los resultados obtenidos, ¿no? Y poder dar solución o dar respuesta a la pregunta que a mí me interesaba responder, ¿no? Al problema principal. Si nos fijamos ahí, yo les he planteado un pequeño problema en los cuales estos tres pasos han sido esenciales para poder dar solución, ¿no? Y de esta forma es como se ha hecho en la antigüedad siempre para la evolución de la matemática, siempre respondiendo a problemáticas del entorno, ¿no? O de la ciencia como tal. Me permite un momento. Continúo. Bien. Pasamos entonces ahora a lo que es el contenido 4.2. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario o algún aporte de algo que tal vez yo no incluía en la presentación, pero que usted pudo extraer directamente de la lectura y lo quiera compartir, pues también lo puede hacer. Bien, si no hay consultas o comentarios del contenido 4.1, comenzamos a revisar lo que es el contenido 4.2, que ya es el cálculo infinitesimal, ¿no? Nos dice que si bien algunos de esos fundamentos, especialmente en torno a lo que es la integral tal cual la conocemos, se encuentran en la antigüedad clásica griega,
En esa época no solo se trabajaba en el cálculo de longitudes o de segmentos o de áreas o de volúmenes, también en el problema de encontrar la recta tangente a una curva en un punto determinado o en un punto dado, ¿no? Nos dice que en general 4 fueron los problemas que se buscó resolver. Si nos fijamos, nuevamente recalcándonos, que a cada problema surgía una forma de dar solución a través de la matemática. Entonces, en este caso, buscaban resolver estos 4 problemas que están planteados acá. El primero, determinar la velocidad y la aceleración instantánea de un cuerpo, dada la distancia en función del tiempo y viceversa, ¿no? Es decir, al revés, ¿no? También el otro problema era determinar la tangente a la curva en un punto. Por ejemplo, para dar una dirección de un cuerpo en movimiento. O el cálculo de las rectas tangentes y normales a la curva para la descripción del comportamiento de la luz. Que esto se utiliza bastante en lo que es el diseño de lentes, ¿no? No sé si alguno de ustedes utiliza lentes. Se habrá dado cuenta que algunos lentes tienen más curvaturas que otras, ¿no? Incluso algunos, para los que, si alguno tiene astigmatismo, para los que tenemos astigmatismo, un lente frente a nuestro ojo, la figura va a cambiar, ¿no? O sea, nosotros normalmente usamos el lente y vemos la figura como normalmente el resto de personas la ven, pero si quitamos el lente, uno de los dos lentes, ¿no? Y lo colocamos frente a nuestro ojo y lo comenzamos a girar, nos vamos a dar cuenta que las figuras cambian, es decir, se pueden hacer más achatadas, se pueden hacer más amplias, más delgadas, más gruesas, etcétera, ¿no? ¿Qué nos está diciendo eso, no? Que dependiendo de esa posición en la que el lente tiene, así refracta lo que son los rayos de luz. Ahora lo conocemos eso por la existencia de todas estas teorías, pero en ese tiempo era uno de los problemas que se tenían, ¿no? El hecho de poder conocer cómo desviar esos rayos de forma. Entonces, si se fijan, son problemas bastante cotidianos, es decir, bastante que se dan bastante en el día a día de algunas personas, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Hola. Bastante, disculpe, licenciado, sí, Sí, tiene no, no me razón. preocupes. Con respecto a eso, casi no lo nota porque uno no sufre de esa enfermedad, ¿verdad? Pero con respecto al estigmatismo, mi esposo padece de eso. Y le suele pasar mucho lo que usted está mencionando acerca de la reflexión y todo eso. Y sí, uno no lo nota, pero ellos sí bastante, ¿verdad? Y es bien curioso Sí. porque uno que tiene la vista normal y bien, no entiende a veces, pero sí he visto que mi esposo me dice a cada rato, voy a cambiar los lentes porque están rayados o porque me pasa esto y lo otro. Correcto. Sí, de hecho yo padezco de astigmatismo, yo tengo lentes recetados y yo, bueno, cuando se me han arruinado, a veces he quitado uno y me lo he puesto y lo he comenzado a girar porque yo sé que se mide en grados lo que es el problema visual. Entonces yo digo, para llegar leyéndonos lo que plantea el texto, para llegar a realizar estos lentes de esa forma tan exacta para que nuestro ojo no note que, que está haciendo algo el cristal, porque pareciera que el cristal no hace nada, ¿no? Pero sí hace bastante en redireccionar la luz de forma correcta lo que es la pupila del ojo. Imagínate la época que se tenían esos problemas, ¿no? En el día a día se intentaban resolver a través de la utilización de las matemáticas, ¿no? De la concavidad, de la luz. Sí, ¿no? Lo que usted menciona, la experiencia de su esposo, pues nosotros, bueno, lo que tenemos astigmatismo lo vivimos, ¿no? El hecho de que incluso a veces un rayoncito que anda en lente y uno sale de noche, tal vez manejando carro, moto, incluso caminando y le pega de frente lo que es la luz de un vehículo y con el rayoncito ese uno a veces pierde por completo lo que es la orientación, o sea, es decir, a veces dejamos de percibir los demás por el paso de luz, ¿no? A veces vemos el montón de líneas, incluso que, yo creo que he visto algunos memes, ¿no? Los famosos memes en redes sociales sobre astigmatismo y dice, yo pensé toda la vida que esto era normal hasta que me recetaron lentes, ¿no? Que es el hecho de ver un foco encendido en la noche y ver el montón de líneas saliendo en todas direcciones, ¿no? Alguien que Sí, tenga su licenciado, vista... disculpe otra vez. Sí. Es cierto, No se preocupe, es no se cierto. preocupe.
Sí, porque yo he visto que mi esposo, él maneja el carro, ¿verdad? Entonces él sale y me dice, miro un montón de luces ahorita, no estoy viendo bien. Y es por eso, Sí, ¿verdad? Ujú. correcto, sí, no, sí, sí es cierto. La experiencia de su esposo, yo la he vivido muchas veces. Incluso bueno, yo tengo un vehículo y se rayó nada, sino que eran rayones de los limpiaparabrisas, ¿no? El que se hace ahí. Y, y cuando salía de noche, esos rayones no me dejaban ver, o sea, veía el montón de luz por todos lados y uno se desorienta, ¿no? Por ejemplo, no percibe dónde está la orilla de la calle, si va muy al centro de la calle, y es peligroso. Me tocó ir y cambiar el parabrisas por esos rayones que tenía, ¿no? Cuando alguien que no usa lente lo agarra y ve normalmente, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que buscaba con esto es que entendamos, ¿no? Que esos problemas se tenían desde esta época, ¿no? Y no existían esos lentes o no existían con la calidad que los tenemos hoy, ¿no? Que hoy se ponen unos lentes y si los lentes están perfectos, usted ve perfectamente como si no tuviese ningún defecto visual, y todo eso ha sido posible a raíz de la evolución de la matemática tal cual se ha venido dando. También otro de los problemas que existían o que se buscaban resolver en esa época era encontrar lo que son los famosos, la distancia máxima y mínima de un planeta en su movimiento traslacional, o en la inclinación de un cañón, ¿no? Para saber qué tan lejos puede golpear un objetivo, ¿no? Dependiendo de la inclinación que tenga el cañón. También otro problema directamente, aquí en el tercer problema podemos ver que este último del cañón estaba referido directamente a lo que es la guerra, ¿no? Es decir, había, digamos, elementos que, como veíamos en el caso de los lentes o de las curvas, ¿no? Y también la aplicación de estos elementos para lo que es la guerra, ¿no? Otro de los problemas que se buscaba resolver era encontrar las longitudes de las curvas, áreas y volúmenes, determinándolas por curvas o superficies y sus centros de gravedad del cuerpo, ¿no? La utilidad del cálculo de la distancia recorrida en el área barrida, ¿no? Por el planeta, por ejemplo, ¿no? En un tiempo determinado, ¿no? Entonces, pasamos un poco por acá. Dice que el origen del cálculo es posible determinarlo a dos tendencias definidas. Una a lo que es la tendencia algebraica y a la otra sería la tendencia geométrica. Mientras que Fermat y Descartes y John Wiles se inclinaban por una aproximación geométrica, que sería la del primer punto, otros matemáticos como por ejemplo Trizeri, Isaac Cavalieri y Barrow lo hacían a través de lo que es la aproximación a través de lo que es el área geométrica, ¿no? Nos habla acá de ahora lo que es el aporte de Fermat y la tangente, ¿no? Nos dice que fue el cursor de sus trabajos en la geometría de coordenadas que Fermat descubrió un método que le permitía calcular la pendiente de una recta tangente a una curva algebraica. Un claro antecedente del concepto de derivada, ¿no? Si observamos este límite, que es la fórmula que precisó Fermat para realizar el cálculo de las pendientes, nos vamos a dar cuenta que se parece enormemente a lo que hoy en día conocemos como de derivada, que es la definición de derivada, ¿no? Nos dice que el límite cuando e tiende a cero de f de x más e menos f de x dividido entre e, ¿no? Esta aproximación es casi idéntica a la que realizó Newton y Leibniz, que los dos que desarrollarían posteriormente este análisis, ¿no? O estos trabajos que fueran directamente ya propiamente del cálculo. Algunos matemáticos criticaban a Fermat por esta definición, ¿no? Para encontrar pendientes. ¿Y por qué lo hacían? Porque si lo vemos de forma puntual, si e se acerca a cero, aquí me quedaría f de x menos f de x dividido entre e. Y e es cero, y aquí también tendríamos en el numerador cero. Y 0 sobre 0 no está definido, ¿no? De hecho, hasta nuestros días todavía sigue de forma indeterminada.
y por esa razón era criticado, ¿no? Aunque sí posibilitaba resultados, y de hecho, posteriormente con la definición de derivada, vamos a ver que es exactamente lo mismo que se realiza acá, ¿no? Solo que ahora el h está interpretado como una distancia, una longitud, ¿no? Que es mayor en este caso que 0, pero que tiende a 0, ¿no? Es decir, está muy cercana de 0, pero no es 0. La definición sería el límite cuando h tiende a 0 de derivada, ¿no? De f de x más h menos f de x dividido entre h. Ahora bien, otro matemático como lo es Bauer, para algunos historiadores de las matemáticas había sido precisamente él quien más cerca estuvo del cálculo diferencial e integral antes que Newton, ¿no? Por ejemplo, se supone que Barrow era consciente de que los problemas de la tangente y de los cálculos de áreas era inverso, es decir, eran problemas inversos, ¿no? Uno del otro propiamente. Barrow tuvo una participación importante en lo que es el trabajo de Newton. En 1669, cuando fue llamado a ocupar el puesto de capellán del rey Carlos II, Barrow logró que Newton le diera la cátedra lucasiana en Cambridge, ¿no? O en Cambridge. Es decir, a mediados del siglo XVII, los matemáticos habían logrado calcular rectas tangentes, calcular volúmenes, centroides, aunque todavía la relación inversa entre lo que es la derivada y la integral no se había explicado como tal o no había sido descubierta, ¿no? Y este último fue más bien un resultado del trabajo de Isaac Barrow, por lo menos desde el año 1670. Luego tenemos lo que son áreas y curvas. Nos dice que otro de los grandes asuntos a los que respondió el cálculo fue el de calcular áreas bajo la curva, ya que con geometría de las coordenadas y un tema que es similar al aproximar figuras por medio de otras, ¿no? Como les mencionaba, uno de los ejemplos más recurrentes que encontramos en matemática sobre lo que es el cálculo de áreas de algunas figuras que es difícil calcularlas mediante otras, era bastante utilizado. Por ejemplo, con Diego creo que el día jueves en la tutoría de repaso veíamos lo que es la definición de integral a través de la suma de Riemann. Creo yo que la mayoría de los que estamos acá, ¿no? En esta cátedra o en esta asignatura, lo hemos hecho, ¿no? Creo que todos han tenido la experiencia de trabajar con sumas superiores y sumas inferiores para poder calcular lo que es el área de una curva, ¿no? Y si nos fijamos ahí, lo que estamos haciendo cuando usted aplica lo que son las sumas de Riemann, en realidad es formar pequeños rectángulos que son muy pequeños en cuanto a su base. Multiplicamos base por altura, que sería delta x, que es xy delta xy, que sería lo ancho de la base del eje x, multiplicado por f de xy, que nos da la altura, y lo que creamos ahí es un pequeño rectángulo que está dentro de lo que es la curva, ¿no? Siempre, dependiendo qué tan anchos sean todos estos rectángulos, así va a ser el error que se cometan. Entonces, a medida que estos rectángulos tienden a ser un montón pequeños y tener ese montón de rectángulos y sumar todos esos, llegamos a una aproximación de lo que en realidad es el área de la curva. En este caso, eso se utilizaba frecuentemente. Entonces, con la aplicación del cálculo, o con el nacimiento, mejor dicho, de la integración o del cálculo como lo conocemos, facilitó enormemente estos procesos. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces únicamente se podía hacer de esta forma que es bastante tediosa, ¿no? Aproximar las áreas a través, las curvas a través de las áreas conocidas, por ejemplo, a través de estos rectángulos para calcular las áreas de curva, o incluso en el caso que les mencionaba, ¿no? A través una circunferencia a través de polígonos regulares, por ejemplo, de 4 lados, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, tal vez un polígono regular de 100 lados aproxime el área de una circunferencia de una forma un poco más precisa, ¿no? Entonces, ahí vemos que la utilización de estas figuras conocidas en las cuales era fácil calcular el área era recurrente, ¿no? Para poder encontrar lo que son las áreas de esas curvas.
Ahora pasamos a lo que es la función, un concepto clave, no directamente de fusión. Dice que tanto por su interés en el mejoramiento de los métodos y del cálculo de las posiciones de los barcos navegantes a través de la Luna y las estrellas, con el movimiento de los objetos en caída libre o con los proyectiles lanzados, se empezó a construir un concepto de función. Es decir, a raíz de estas necesidades, por ejemplo, describir el comportamiento de un proyectil o poder elaborar mapas o poder establecer direcciones para los que andan navegando en alta mar, fue posible desarrollar lo que es un concepto de función o lo que generó la necesidad para poder desarrollar este concepto. Nos dice que durante todo el siglo XVII las funciones fueron estudiadas más bien como curvas, es decir, eran estudiadas directamente como curvas, es decir, como algo gráfico. Incluso las funciones trascendentales elementales, como por ejemplo lo que son las funciones logarítmicas, exponenciales o trigonométricas, también eran consideradas funciones y eran tratadas como curvas. También nos dice que los historiadores de las matemáticas afirman que el concepto de función del siglo XVII, en el siglo XVII, a través de una colección de operaciones algebraicas u otras operaciones. Es decir, una función era visto como el cálculo directamente de algunas operaciones matemáticas. Pueden ser suma, resta, multiplicación o división, o otras, no puede ser raíces o potencias, etcétera. Se encontraba plenamente en el trabajo de Gregory Circuli y otros autores, ¿no? En el año 1667. Bastante bien, íbamos por acá, ¿no? En el año 1667. También nos dice que Leibniz usaría la palabra función para una cantidad variable de un punto, cómo va cambiando una cantidad sobre un punto que va cambiando sobre una curva. Esto lo podemos entender o lo podemos ver directamente en GeoGebra. Si usted pone una función, por ejemplo, y igual a x cuadrado, y pone un punto sobre esa función y comienza a mover ese punto, va a ver cómo una longitud va cambiando con referencia al punto, cómo se va moviendo sobre esa curva, ¿no? Como la longitud de la tangente, de la normal o de la ordenada, ¿no? También nos dice que en el año 1714 la para cantidades que dependían de una variable, es decir, si una cantidad dependía de ciertas variables, a eso él le atribuía el nombre de función. Por otra parte, Newton en el siglo XVII fue decisivo para las ciencias. Una combinación de resultados ofreció una nueva pintura en la realidad y en las nuevas perspectivas para el conocimiento, ¿no? Fue la obra de Newton la que culminaría y potenciaría la llamada revolución científica, ¿no? Las teorías de Newton o la teoría newtoniana de la gravitación universal terminó de describir la cosmología anterior a los intelectuales, ¿no? Newton realizó una gigantesca hazaña intelectual, ¿no? ¿Cuál fue esta? La mecánica celeste, ¿no? Es decir, aquella síntesis magistral de mecánica y astronomía que integraba las leyes de Kepler, ¿no? Recordemos que Johannes Kepler, lo hizo de una forma empírica, es decir, no utilizó tanto razonamiento matemático, digamos, específico para poder explicar. Él ya tenía la idea de cómo era la órbita eh, terrestre, ¿no? Es decir, cómo se comportaba, pero no que él decía, sino que fue hasta que Newton lo propuso y propuso las leyes bajo las cuales se regía el movimiento de la Tierra, ¿no? El movimiento de las mareas, el problema de los cuerpos esféricos, los principios de las teorías del movimiento lunar y muchas otras cosas más. La integración del movimiento de los astros y las leyes de la mecánica terrestre, ¿no? Es decir, las leyes del movimiento, ¿no? Ahí podemos hablar de las leyes de gravedad, de la inercia, etcétera, otras que han sido propuestas directamente del trabajo de Newton. De los resultados de Copérnico y Kepler,
con los que Galileo y junto con los de Galileo se ofrecería al mundo una descripción matemática de lo que sucede en la realidad a través de estas ecuaciones matemáticas y a través de estas leyes, de esta magnitud de física. Una de las obras más famosas, influyentes de todos los tiempos, es la llamada Principios de los Matemáticos de la Filosofía Natural, en el año 1687. Esta obra, integrada matemáticamente las leyes del movimiento planetario a través de la ley de la gravitación de los cuadrados inversos, que las principales ideas de Newton o que desarrollaría Newton fueron concebidas en un primer momento, en un corto periodo de tiempo, ¿no? Mientras permanecían en su lugar de nacimiento para escapar de la peste de Cambridge o en Cambridge, ¿no? Es decir, todos estos avances que él pudo desarrollar eran mientras permanecía aislado, tratando de sobrevivir a lo que es la peste, ¿no? Entonces, si nos imaginamos, es algo similar a lo que nos ha pasado en este 2020 a nosotros, ¿no? Existe una enfermedad que propició de que todas las personas puedan no correr el riesgo de morir, ¿no? Entonces, en el caso de él, esos aportes los hizo mientras estuvo, digamos, en confinamiento, ¿no? Escapando de esta peste, ¿no? Entre los años 1665 y 1666 concibió lo que son las leyes de la gravitación universal y la mecánica celeste, ¿no? Las leyes de la composición de la luz y el teorema del binomio y del cálculo, que son los mayores aportes que él realizó a lo que son a lo que es el área de las matemáticas. Si nos fijamos, era muy diverso en cuanto a sus aportes, ¿no? Porque por un lado tenemos esos aportes al álgebra, directamente con el teorema del binomio, y al cálculo, directamente a través del teorema fundamental del cálculo, y también en el apartado de la física, con las leyes del movimiento, ¿no? Es decir, era alguien bastante completo, ¿no? En cuanto a sus estudios, a los aportes brindados. Nos dice también que sin lugar a duda el cálculo diferencial e integral dentro de los matemáticos constituía el resultado más importante del siglo XVII y habría nuevos territorios y fronteras extraordinariamente fértiles para potenciar lo que es el desarrollo de esta disciplina y de la ciencia en general, ¿no? También nos habla de la obra de Newton y como veremos, lo de Leibniz también empujaba a una nueva época en las construcciones matemáticas. Aunque Newton descubrió y construyó el cálculo diferencial integral en los años de 1665 y 1666, Leibniz lo hizo en el año 1673 y 1676. Si nos fijamos, hay una diferencia aquí como de 6, 7 años, ¿no? en sus aportes, ¿no? Pero fue este último, es decir, fue Leibniz quien lo publicó primero en el año 1684 y 1686. Luego Newton publicaría sus resultados en el año 1704 y 1736. Sin duda, Newton y Leibniz aportaron sus conceptos y métodos en una manera totalmente independiente, es decir, no había similitud o no había, digamos, coincidencias de un trabajo en el otro, ¿no? Eran totalmente independientes, más aún con las características y fisonomías diferentes, ¿no? Eran totalmente diferentes con las características que cada uno le había dado a sus respectivos trabajos, pero lo que por razones de la vida, ¿no? Se estableció una polémica durante muchos años sobre quién habría descubierto primero lo que es estos avances en cuanto a lo que hoy en día conocemos como el cálculo, ¿no? Sin duda, cuando hablamos de cálculo, siempre el más conocido o los aportes que fueron más relevantes o que consideramos que tuvieron mayor éxito o mayor aceptación entre los matemáticos, siempre vamos a hablar de Newton, pero es interesante conocer también que hubo otro matemático, el caso de Leibniz, que se acercó bastante, ¿no? Que estuvo cerca también de estos resultados, ¿no? A través de su propia producción. También nos dice que Newton dio a sus cálculos el nombre de teoría de fluxiones. Las funciones x, y, z eran
llamadas fluentes, y las derivadas las llamaba fluxiones. Estas últimas las denotaba por, es decir, las derivadas de esas funciones, las denotaba por x, y, z, colocando un punto en la parte de arriba, ¿no? Luego los infinitesimales lo llamarían momentos de fluxiones y los denotaba de esta forma. X siempre con el punto arriba, pero ponía una O ahí a la par. Esa O significaba que era una cantidad extremadamente pequeña, ¿no? Si nos fijamos, esta notación se parece ya un tanto más a la que nosotros utilizamos hoy en día, ¿no? Pero todavía aquí eran los inicios, ¿no? Recordemos que fue Vieta el primero que comenzó a utilizar letras no directamente para denotar variables, coeficientes y exponentes. Y ya aquí podemos ver un avance bastante más específico en cuanto a el significado matemático que tenían estas expresiones. Y ahora pues nos queda lo que es el último contenido, el contenido 4.3, que es Euler y su tiempo, ¿no? Es decir, qué aportes se tuvieron y qué aportes hizo Euler, ¿no? En ese tiempo. Primero nos resulta muy interesante, dice el texto, señalar el gran logro de las matemáticas europeos que poco o menos de 2 siglos habría logrado empujar significativamente las fronteras de la producción matemática en toda la antigüedad, ¿no? Nos dice que hay varios cambios en relación a las matemáticas antiguas que introdujeron los matemáticos occidentales del siglo XVII. En primer lugar, debe subrayarse los diferentes papeles asignados al álgebra y a la geometría, ¿no? Se pasó de un dominio en métodos y criterios de rigor de la validez con base en la geometría a una mayor relevancia a lo que es el álgebra, ¿no? Ya pasamos un tanto de la hegemonía que tuvo la geometría a utilizar la potencialidad que tenían lo que son las herramientas algebraicas, ¿no? Los resultados de las matemáticas dejaron de concebirse como simples idealizaciones, es decir, recordemos de que no habían, digamos, demostraciones algebraicas como tal de los enunciados o teoremas postulantes, ¿no? Y comenzaron a dejar de ser esto, ¿no? Comenzaron a dejar de ser unas simples idealizaciones, ¿no? De las experiencias, y produjo una construcción más abstracta de los conceptos y métodos. Es decir, aquí la matemática adquirió lo que es un papel más abstracto, ¿no? Que no había tenido directamente en la antigüedad, ¿no? Es decir, no podíamos hablar eh, de planteamientos demostrados como hoy los conocemos, ¿no? Sino fue hasta esta época en la que ya comenzamos a ver construcciones algebraicas que realzan lo que es la demostración de algunos hechos en particular. Entonces ya no pasamos de algo empírico a algo un poco más abstracto. Es decir, previo a esto, nosotros teníamos lo que es la matemática como una herramienta para resolver problemas de la realidad. Posterior a eso tenemos elementos abstractos que no son posibles explicarlos en nuestra realidad, que matemáticamente funcionan, pero que todavía no tienen alguna aplicación en particular, o no se ha encontrado un área específica en la que se puedan aplicar esos hallazgos matemáticos, ¿no? Entonces hemos pasado al sentido opuesto, ¿no? Antes era buscar herramientas que describan la realidad, ahora se tienen herramientas que no es posible llevarlas a la realidad. Un ejemplo de esto es lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, usted está enfrente de una computadora o está enfrente de un teléfono. Si usted se va 20 años atrás, quizás un poquito más, 25 años atrás, con la aparición de los primeros celulares, esos celulares sí tenían tecnología, pero la tecnología que tenían no es lo que hoy tenemos en la mano. Es decir, lo mismo con teorías matemáticas que antes no existían, y esas teorías existían antes incluso de lo que hoy tenemos como aplicación en las computadoras. Por ejemplo, el código binario, si ustedes buscan el año en el que se inventó el código binario, eso tiene bastante tiempo, ¿no? Entonces, si comparamos eso y le dicen a usted ahora que todos estos programas, todo lo que usted tiene en la mano está configurado
o diseñado a base de código binario, vemos ahí que se diseñó primero lo que es la teoría matemática, que es el código binario, y luego fue posible aplicarlo en algo real, que es lo que usted ya tiene en su mano, cosa que antes no ocurría. En esta época era al revés. Se tenía la problemática y se buscaba la matemática como ahora estamos del otro lado. Tenemos muchas teorías matemáticas que hoy en día aún no tienen aplicación, pero no sabemos si al cabo de 15, 20, 30, 40 años, esas teorías van a producir aparatos que ni conocemos, aparatos que ni nos imaginamos, mejor dicho. Porque ustedes creen de que alguien que quizás que nació en 1950, ¿no? O 1940, imaginaba en su juventud que iba a llegar a tener la tecnología que se tiene hoy en día. Pues yo creo que no. Era, digamos, no era consciente pleno de lo que imaginaban. Y eso puede suceder y va a seguir sucediendo, ¿no? Con el paso del tiempo, aplicando las teorías existentes, ¿no? O generando teorías nuevas. También nos dice que Euler, quien había nacido en Basilea, en Suiza, en el año 1707, comenzó sus estudios superiores en la Universidad de Basilea en 1720. Allí se relacionaba con Euler, había estudiado matemáticas precisamente con Jacob Bernoulli. Y en el año 1725 Euler fue a San Petersburgo, recomendado por Nicolás, el hijo de Johann, para trabajar en lo que es la academia, ¿no? En 1741 dejó San Petersburgo, donde había inestabilidad política, y fue hacia la Academia de Berlín en Alemania. De reciente formación por concursos fundada o formada esta academia entre los años 1741 y 1766. Luego volvió a San Petersburgo y permaneció entre los años 1766 y 1783. Nos dice que Euler terminó su vida ciego. En 1735 perdió un ojo y en 1766 perdió el otro, ¿no? A pesar de esto, en este periodo de tiempo, es decir, entre el año 1735 y 1766, fue en el que completó la mitad de todas sus obras. También nos dice que Euler, junto con Cauchy, fue el matemático más prolífico de todos los tiempos. Sus cerca de 900 trabajos científicos y más de 3.000 cartas profesionales condensan casi todos los asuntos matemáticos del siglo XVIII. Es el matemático en las matemáticas aplicadas y puras, es decir, él fue el que más produjo material matemático, ¿no? Acá nos habla de que producía quizás una velocidad de 800 páginas por año. Sin duda fue el matemático más relevante del siglo VIII. Las obras de este insigne matemático ofrecen la posibilidad de apreciar la extraordinaria cantidad y diversidad de aplicaciones de las matemáticas y en particular directamente en lo que es el cálculo. También dice que Euler escribió sobre las ecuaciones diferenciales, también sobre geometría analítica, diferencial de curvas y superficies, series y el cálculo de variaciones. También en las aplicaciones, Euler calculó la perturbación de los cuerpos celestes en las órbitas planetarias y en la trayectoria de proyectiles lanzados en medios con resistencia determinada, ¿no? Por ejemplo, resistencias como el viento que no habían sido consideradas, etcétera, etcétera. Algo que a veces no se conoce es que Euler fue el único de los científicos del siglo XVIII que afirmó el carácter ondulado de la luz y no corpuscular. Analizó el color precisamente como una oscilación molecular. Euler describió lo que es las ecuaciones diferenciales en movimiento de fluidos llamados ideal y aplicó su modelo incluso a la circulación sanguínea, es decir, su modelo llegó incluso a ser aplicado en el cuerpo humano.
para algunos historiadores, las matemáticas hechas por Euler en el cálculo infinitesimal de Newton y Leibniz lo había hecho, es lo que había hecho o es similar a lo que había hecho Euclides por la geometría de Éxodo y Tetó, o lo que había hecho Vieta por el álgebra de Guarismi y de Cardano. Ahora bien, para Euclides el concepto de función es cualquier expresión analítica formada con la cantidad variable y con un número de cantidades constantes. La definición hacía referencia a una función algebraica construida por un medio de las 4 operaciones fundamentales, es decir, suma, resta, multiplicación y división, y las expresiones como raíces y potencia, ¿no? Las funciones trascendentales también aparecían, ¿no? en esta, que son las logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, etcétera, ¿no? El concepto de función y las funciones algebraicas y trascendentales elementales ya habían sido introducidas en el siglo XVII en las consideraciones de varios problemas clásicos. Leibniz y Jacob, o Jonan, Bernoulli, o L'Hopital, Huynes, Pierre Varignon, usaron funciones conocidas y construyeron muchas otras de mayor complejidad. Por ejemplo, Euler definió la función de e a la x como el límite cuando n tiende a infinito de 1 más n sobre x elevado a la n, ¿no? O el logaritmo de x, la función logaritmo, igual al límite cuando n tiende a infinito de n factor de x a la 1 sobre n menos 1, ¿no? Nos dice que Euler hizo un tratamiento completo y sistemático de las funciones trigonométricas que habrían recibido ya un tratamiento en forma de serie. Es decir, estas funciones ya habían sido tratadas como series, pero no directamente como funciones como tal, ¿no? Así como lo definió directamente él. Eso lo realizó en un artículo del año 1748 sobre las desigualdades de los movimientos de Júpiter y Saturno. Fue también en el siglo XVIII que se desarrolló el cálculo de funciones de 2 o 3 variables. Aunque Newton y Jean y Nicolaus Bernoulli habían realizado la diferenciación en funciones de 2 variables, la teoría fue plenamente entre ellos Alexis Fontaine de Bernis. Es decir, si bien Newton había otros matemáticos como Bernoulli habían definido lo que es la diferenciación entre los tipos de funciones de 2 o 3 variables, perdón, de 1 o 2 variables, fue este matemático, entre otros, los que le dieron un carácter más formal a esta teoría, ¿no? Y con eso pues finalizamos lo que es la revisión directamente de los materiales propuestos para esta tutoría. No sé si alguno tiene algún comentario, si hay algo que tal vez leyeron y quieren resaltar de lo que hemos revisado acá, pues también lo pueden hacer, algún comentario, algo que les haya llamado la atención, pues tienen el espacio para que lo puedan plantear. Recuerden que si no tienen micrófono, pues también lo pueden hacer a través de mensajería. No sé si hay consultas, comentarios. En lo personal, y me pareció bien interesante cómo llegamos hasta relacionarlo con los lentes, ¿verdad? Y con eso del astigmatismo, pues yo también padezco esa enfermedad, le podríamos decir, ¿va? Y si conducir de noche es todo un caos. Por ejemplo, yo anoche venía conduciendo tipo 6:30, pero ya estaba oscuro. Y igual, un rayoncito tengo en los lentes y un rayón en el parabrisas. Y para mí eso fue un desastre al ir conduciendo. Y igual, con los lentes que no utilizo siempre hago eso y o sea, los destrabo y los pongo para ver de diferentes ángulos. Y sí, en efecto pasa lo que usted dice.
Sí, es bastante como la matemática en cuestiones que nosotros pasamos desapercibidas, por ejemplo, la utilización de nuestros lentes. O sea, nosotros sabemos que vamos, nos hace un examen visual, nos dan unos lentes con una graduación específica, se los pone y uno ve perfectamente, ¿no? Y a veces un rayoncito, el rayón en el parabrisas, manejar así, pues para uno que tiene ese problema, pues es sumamente complicado, como usted menciona. Yo como le comento, yo tuve ese problema de que en mi vehículo yo no cambié los parabrisas, ¿cómo se llaman? Las cosas que limpian el vidrio y me lo rayaron. Y cuando comencé a viajar de noche, porque estuve dando unas asignaturas en San Miguel de noche, eh, era un caos, ¿no? O sea, pegaba la luz de frente y uno se desorienta bastante, le molesta, incluso arde la vista cuando ya tiene bastante problema lo que son los lentes o en este caso parabrisas. Es sumamente complicado y ver de dónde ha surgido la teoría que es a través de esa misma necesidad. Imaginémonos por un momento nosotros que tenemos este problema de astigmatismo, si hubiésemos nacido en esa época que no existían esos lentes, pues hubiésemos tenido muchísimas dificultades, ¿no? Por ejemplo, en Sí, lectura, licenciado, le incluso, entiendo completamente. correcto. Es cierto lo ¿Usted ha que tenido usted experiencias dice, similares? porque con mi esposo, porque Ujú. yo no tengo eso, ¿verdad? Pero mi esposo sí. Y a él muchas veces me dice esas cosas que usted está diciendo ahorita. Imagínese antes cómo hacían, ¿verdad? Sí, Y es importante sí, notar, ¿verdad? La importancia que tiene lo que hemos estudiado ahorita, de la historia, de la correcto, filosofía, de la matemática. Ujú. Eso es correcto. importante, hay Sí, que verlo. sí, de hecho esos ejemplos, tanto el de su esposo, el mío, el de la compañera, ¿no? Que nos hablaba, notamos, ¿no? Cómo ese avance matemático ha venido a proporcionarnos una herramienta como claridad, ¿no? Es bastante interesante ver que se generó esa teoría para responder a una necesidad y que incluso en nuestros días con el mejoramiento de estas herramientas matemáticas hemos llegado a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso lo podemos ver, como le mencionaba, en algo tan simple como la concavidad de un lente, que debe estar girado en unos grados específicos. En el astigmatismo se ve bastante claro eso porque no todos tenemos el mismo grado de astigmatismo, es decir, yo puedo tener astigmatismo y la compañera también puede tener astigmatismo y podemos ambos tener la misma enfermedad, pero no tenemos exactamente el mismo nivel de rotación de lente. Entonces yo me puedo poner los lentes de ella y no ver nada y ella puede ponerse mis lentes y no ver nada, aún teniendo el mismo problema, ¿no? Cuando nos quitamos, como les menciono, es ese lente, los que tenemos este problema, cómo se va distorsionando la luz, ¿no? Entonces ahí entendemos que la posición en la cual colocan nuestros lentes es particular para cada uno de nosotros. Es decir, todos los que tenemos esta enfermedad de astigmatismo tenemos una inclinación determinada. Por ejemplo, alguien que tenga 110 grados y alguien que tenga 120 grados de inclinación no pueden usar el mismo lente porque no ven la misma imagen con la misma nitidez, no pierde, digamos, forma. Entonces, es bastante interesante. Y de 10 a 20 grados, perdón, de 110 a 120 grados no hay mayor diferencia, pero nosotros en nuestra vista sí lo percibimos enormemente. Entonces, podemos ver cómo esas aplicaciones o la solución a esos problemas todavía siguen dando resultados para nosotros, ¿no? Entonces, todo es bastante interesante ir analizando cómo surgieron esos elementos y que hoy en día todavía nosotros, pues, los seguimos utilizando, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o algún comentario más. De no ser el caso, pues creo que lo dejaríamos hasta acá. Y les agradezco por las participaciones, por los comentarios, por las experiencias compartidas. eh, y les deseo un muy buen día si no hay más preguntas. Gracias y feliz fin de semana a todos. Bendiciones. Gracias, feliz día. Gracias, Lick. Feliz día a todos. Bendiciones.